Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar en el libro de salud. Nos cuidamos de la electricidad y del sol. Tema: normas de seguridad en el manejo de artefactos eléctricos, electrocución e insolación, técnicas de primeros auxilios. Exploro mis saberes. Analizo cada caso y luego respondo. Te van a responder en su cuaderno de anotador. La madre de Luis hace funcionar el lavarropas con los pies descalzos y con las manos mojadas. Respondo: A. ¿Es correcto lo que hace la madre de Luis? ¿Por qué? ¿Qué le puede ocurrir? Juana fue al arroyo y estuvo expuesta por largo rato a los rayos del sol. Luego comenzó a sentir malestares. Respondo: ¿por qué le habrá ocurrido esto a Juana? ¿Cómo se llama lo que le pasó? Normas de seguridad en el manejo de artefactos eléctricos. La electricidad en contacto con la persona puede provocar quemaduras, graves lesiones, paro cardíaco y, de persistir la corriente, puede producir la muerte. La electrocución es un accidente que puede ocurrir en la casa, en la escuela, en el trabajo, etc., producido por una descarga eléctrica. Para prevenir estos riesgos debemos evitar conectar a la electricidad artefactos mojados, evitar manejar artefactos eléctricos con las manos mojadas o si estamos descalzos, menos aún si el piso está mojado. Proteger los enchufes de los niños pequeños, mantener en buen estado los enchufes de los artefactos eléctricos, cerrar la llave general antes de realizar alguna reparación de las instalaciones, como también en caso de cambiar focos, limpiar artefactos, etc. Realizar el control periódico de las instalaciones eléctricas, evitar sobrecargar en un mismo enchufe con varios artefactos eléctricos. Para saber más, podemos ahorrar la energía eléctrica usando focos económicos, manteniendo cerrada la puerta de la heladera, apagando los artefactos eléctricos que no usamos, usando siempre agua fría en el lavarropas y la ducha. Para saber más, si el lugar donde se encuentra la persona afectada por la corriente eléctrica está mojado, nunca se debe pisar el agua, pues el mismo actúa como conductor de la corriente eléctrica y por lo tanto se puede agravar la situación. Primeros auxilios en caso de accidentes por electricidad. Si la víctima está en contacto con la corriente, no hay que tocarla. Primero, cortar la corriente o desconectar el interruptor general. Aislarse del suelo usando calzado y guantes de goma o subiéndose sobre una tabla e intentar separar a la víctima de la corriente con la ayuda de un palo de madera. Nunca utilizar objetos de metal. Sin perder tiempo, solicitar ayuda de emergencia. Una vez fuera de peligro, examinar a la víctima si respira y en caso contrario, aplicarle respiración artificial o la reanimación cardíaca si fuere necesario. Tranquilizar al accidentado si es que está consciente, hasta que llegue la ayuda de emergencia que solicitamos. Para saber más, la insolación es una enfermedad que puede llegar a producir pérdida de conciencia que se da cuando una persona está expuesta al sol durante un tiempo prolongado, más común si está haciendo algún ejercicio físico y no está bien hidratada. Los signos y los síntomas son temperatura corporal mayor a 40 grados, piel rojiza y sudorosa, problemas de coordinación o desorientación, sensación de abatimiento y agotamiento. En los días de mucho calor, ingiere abundante líquido. Usa vestimenta liviana y de colores claros. Permanece en ambientes ventilados y frescos. Evita las prácticas deportivas muy intensas, con exposición directa al sol. Primeros auxilios en caso de insolación. Ubicar a la persona en un lugar fresco,
bajo la corriente de aire de un ventilador o aire acondicionado. Quitarle su ropa y envolverlo con sábanas o toallas mojadas. Controlar frecuentemente su temperatura corporal cada 10 minutos para evitar que ascienda a más de 38 grados o que disminuya exageradamente. Administrarle líquidos lo antes posible. Para ello se mezclará en 1 litro de agua una cucharadita de sal. Estos líquidos deberán estar a temperatura ambiente. Estrategias de comprensión. Contexto. ¿Qué es la electrocución? B. ¿Cómo se deben manejar los artefactos eléctricos? C. ¿Qué es la insolación? ¿Cómo se previene la insolación? Fijo lo que aprendí. Completo los cuadros con las técnicas de primeros auxilios en casos de electrocución e insolación. En caso de electrocución debemos, acá van a escribir. En caso de insolación debemos, entonces acá van a escribir. Demuestro lo aprendido. Marco con una X las acciones negativas. Entonces van a ir marcando las acciones negativas, lo que no hay que hacer. Dramatizo, dice. Entonces esto pueden hacerlo con su mamá o con su papá. Dramatizo situaciones que representen la necesidad de aplicar los primeros auxilios en casos de electrocución e insolación. Respondemos. A. ¿Cómo nos sentimos al realizar cada experiencia? ¿Por qué? ¿Qué acciones realizamos para cada caso presentado? Entonces, esta dramatización pueden hacerlo con algún familiar. No hace falta que me envíen video, solamente responder las preguntas. Hasta ahí es la tarea del día. Chau, chau.